una obra maestra. A medida que vamos a desarrollar hoy la palabra que el Señor creo colocó en mi corazón y que pueda bendecirte a través de ella, es cómo Dios puede usar una adversidad, una injusticia para mostrarnos su propósito divino. Esta obra maestra, una de las tantas en la Escritura, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, el versículo 22. Habla de la historia de Pablo y Silas. Voy a parafrasear algunos versículos para más o menos entender por dónde vamos a ir. Dice el verso 22: y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén a la palabra. Allá en el año 2004, en diciembre del 2004, tenemos como referencia un tsunami, uno de los más grandes de todos los tiempos, allá en las tierras de Tailandia. Hubo unas ciertas señales, días antes, horas antes, señales con claridad, que habían unas nómades viviendo allí que le denominaban los Moken, y ellos comenzaban a ver que las aves dejaron de trinar, los elefantes, en esa zona hay elefantes, los elefantes comenzaron a caminar a la cima de las montañas, delfines en el mar se fueron mar adentro, comenzó como a entristecerse la cosa, un silencio en lo que sea naturaleza. Y esta gente que sabe mucho de mar, porque de eso se denominan, comenzaron a llorar. Y lloraban desesperadamente por lo triste que se venía a la tierra. El mar comenzó a retroceder y era una señal para los que trabajan en el tema de los océanos. Todavía no habían notado, pero la naturaleza, los animales, los Moken, ya habían notado que algo feo y algo fuerte vendría sobre la tierra. El mar retrocedía metro tras metro, hasta que vino el tsunami más grande de todos los tiempos. Y la historia dice que fue grande la destrucción. Nosotros estábamos mirando en los medios, en las noticias. Traigo referencia a esto. Cuando llegan las catástrofes, o sabemos que va a venir una catástrofe, o sabemos que va a venir una tormenta, ¿cuál es nuestra reacción? A estos muchachos, Pablo y Silas, les llegó un momento duro, un momento crítico. Ellos estaban ministrando al Señor, estaban hablando del Evangelio. Y resulta ser que le aparece una mujer que dice que trabajaba de adivinación, era negocio para otros magistrados, y resulta ser que ella recibe mensaje del Señor de parte de una reprensión. Y se les arruinó el negocio a su jefe, a sus patrones. Y estos, manipulando la situación, fueron ante las autoridades con una información, vale repetir, manipulada, toman a Pablo y Silas, los golpean, los golpean con varas y los llevan a un calabozo por predicar el Evangelio. En ese momento había un carcelero que era el referente y aparece en esta historia del cual hoy vamos a hablar. Ahora, en esta tempestad de estos dos muchachos, Pablo y Silas, aclaro acá, paréntesis, Pablo y Silas eran dos varones, no era el matrimonio. El matrimonio, Pablo y Silas, por causa del Señor fueron presos. No, Pablo y Silas son dos varones. Fueron presos. Ahora, llegó un momento donde, ponete en su lugar, ante una adversidad semejante a esta, pero por sobre todas las cosas ante una injusticia. Viste que a veces decimos, pero no hice nada.
¿Viste? Cuando éramos chiquitos, ¿viste? Y nos peleábamos por ahí con los hermanitos. ¿Viste? Los hermanitos, los menores siempre son más busca pleito. ¿Viste? Y todo, ¿quién cobraba? El grande. Y tu madre te decía, y por las dudas entonces. Porque yo no hice nada. ¿Viste? Ante la injusticia duele más, pica más la vara. Y cuando a veces nos pasa en la vida cosas, cuando vemos que viene por el lado de la injusticia, nos sentimos un poco más dolidos, un poco vulnerables, incompetentes ante una situación y sin poder hacer mucho tampoco. Ahora estos dos muchachos hoy nos llevan a ver que la vida del creyente sí vale la pena ser cristiano. Sí vale la pena, es lindo ser pastor, hoy decíamos, ¿no? Es lindo ser creyente. Llegaron allí golpeados, lastimados con varas sobre su cuerpo. Le encarcelaron, dicen, el calabozo de más adentro. Los que vamos a la cárcel sabemos un poco las dimensiones, cómo son las cárceles. Y hay celdas que son las más de adentro y son las más frías, son las más oscuras, las que menos posibilidad de todo tienen, pero están ahí más adentro. Ellos llegaron allí y le colocaron cepo en los pies para que por las dudas no se escaparan. Ahora, ¿qué sería en el siglo XXI una situación así? ¿Qué habría en nosotros? ¿Una quejadera ante la injusticia? ¿Pondríamos un buen abogado? ¿Armaríamos una junta? ¿Llamaríamos un periodista de la zona de referente para que salga a los medios y diga lo que nos está pasando, que es lo injusto? A mí me llama la atención el corazón de estos dos muchachos. Llegaron al calabozo y seguramente hablaban. No tenían para enviar un WhatsApp, no podían tener redes sociales allí. Dice Pablo y Silas, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Vamos a orar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que había en el corazón. Dice que cuando llegó a medianoche, no porque se intensificó la alabanza, porque fue más fuerte, sino porque en la quietud de la noche, donde todos ya fueron a descansar, ellos comenzaron a orar y comenzaron a cantar a Dios, dice, himnos a Dios, y los presos los oían. A nosotros, todos los seres humanos, muchas veces nos tomamos licencias con respecto al servicio. Nos tomamos licencia, algunas pausas automáticamente, así de la nada. No queremos servir porque estamos pasando algunas cosas. Nos gustan solamente las primaveras. No es casual que la vida nos enseña que vamos a tener adversidad, que en la vida vamos a tener dolor, que en la vida vamos a pasar por envidias, por celos, por amargura, por broncas. La vida misma es eso. No en vano fueron creadas las 4 estaciones, no solamente por la naturaleza, sino para que sean un símbolo hacia nuestras vidas. Hoy justo comenzamos la primavera y todos nos gusta la primavera porque es un clima cálido, el solcito, podemos salir, no hace tanto calor, no hace frío, arrancamos lloviendo, pero bueno, arrancamos la primavera. El tema del otoño, justamente creció el arbolito que plantaste en tu parque, estaba tan lindo, tan hermoso, todo, inmediatamente llega el otoño y comenzaron a caer las hojas. El otoño representa que hay veces que hay cosas que se desprenden de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque va a venir otra temporada y vamos a rebrotar. Después llegan los inviernos. Hay gente que le gusta el invierno, hay gente que le gusta el verano, pero las estaciones Dios nos quiere hablar, nos quiere mostrar algo. El orar y cantar a Dios, bendecir el nombre de Dios a pesar de la adversidad. Y sabe que en la Biblia, me tomé el tupé de escribir una historia de las tantas. Hay un muchacho en el Antiguo Testamento llamado Josafat, que se levantaron 3 ejércitos contra él: los moabitas, los amonitas y los menonitas. Se levantaron contra él y contra el pueblo de Israel. Dice que cuando llegó la noticia, yo interpreto que es como nosotros, o sea, te toma una preocupación, te toma qué hacer. Y en nuestras crónicas de la Biblia, precisamente en la segunda de las crónicas, el capítulo 20, habla que Josafat hizo lo que sabía hacer, es orar.
Fíjate que hoy Dios está ministrando en nuestro corazón y está hablándonos a lo que sabemos hacer. ¿Qué es saber? Orar. Dice que Él comenzó a orar palabras como esta: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Afirman que Dios estaba en medio de ellos, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y tú nos salvarás. ¿Sabe qué, iglesia? Acá hay un detalle muy importante, que con la preocupación no podemos hacer nada, pero sí con la oración. Hay algo que hoy Dios trae en nuestras vidas, en nuestro corazón. Hay algo que vos sabés hacer, que tú sabes hacer, y es orar. Entonces, ante la adversidad, sabes que la queja no va a funcionar, sabes que la preocupación menos. Entonces, ¿qué es lo que va a funcionar? Es orar y confiar en las promesas del Señor. Aquí te traje este ejemplo y te leí detalladamente para que entendamos que Josafat y el pueblo de Israel tenían una promesa: que cuando viniere peste, que cuando viniere maldad, cuando viniere hambre, cuando viniere espada, cuando viniere castigo, y nosotros estemos en tu casa, porque tú habitas en la casa, tú oirás y tú nos salvarás. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que el Señor oye tu oración. Porque no la conteste, no es porque no es tu tiempo. Tu tiempo es cronos, es cronogramado, o sea, está programado tu tiempo. Sabemos que mañana es lunes, pero Dios tiene un tiempo kairos. Quizás tengas que esperar un poco. El tiempo de Dios puede ser unos días o puede ser el ahora. Lo que nosotros pensamos a 10 años, Dios lo puede hacer ahora. Pero lo que sí sabemos hacer y que sí funciona es orar. Y en el orar a Dios, quizás no estés dimensionando, pero hay una obra maestra que Dios está gestionando cuando escucha a una hija, cuando escucha a un hijo clamar a Dios, clamar ante su presencia. ¿Cuántos me ayudan ahí con un amén? La preocupación no cambia nada, pero sí una oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y acá aparece algo similar a lo que le pasó a Pablo y Silas. Versículos más adelante, Josafat está más tranquilo porque oró a Dios, confió en que la oración tiene poder, que en la oración hay autoridad de Dios. Dice, puso a algunos a que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamento sagrado mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos con otros. Es decir, que la oración Dios oye, Dios la responde, Dios te salva orando. ¿Cuánto dicen? Pero en la alabanza, oiga bien, en la canción a Dios, hace que tus enemigos se confundan. Hace que tus enemigos se peleen entre sí. Venían contra vos, venían contra tus sueños, venían contra tu matrimonio, venían contra tus hijos, venían contra tu familia. Pero cuando en tu casa comenzaron a alabar a Dios, en tu intimidad comenzaste a cantar a Dios, los enemigos se encuentran y se pelean entre ellos, como los políticos de hoy. Hacen una emboscada entre ellos mismos. Los que trajeron para mal pelearon entre ellos, perdieron la batalla, y el único que salió victorioso, el que ora y el que alaba a Dios. Dios está bendiciendo su iglesia. ¿Qué es cantar? Textualmente te voy a leer y te dice así: el canto es el arte de producir sonidos melódicos con la voz, ya sea con una expresión artística. A veces en algunos cantar lo que menos aparece ahí, arte. Lo que menos aparece ahí, melodía. ¿Viste? Que hay algunos que cantan feo y si viene a la iglesia. ¿Viste? Pero bueno, porque no puedes entonar, no pasa porque entones o no, pasa porque cantes.
A veces en un viaje hay asperezas. El hombre empieza a bendecir el del semáforo, el que le cerró el paso. ¿Viste? Generalmente el hombre que maneja comienza a bendecir y se acuerda de la abuela, de la madre y sigue, ¿no? Y va la mujer al lado y dice, santo, santo es el Señor. Te está diciendo todo, ¿no? Que se disipe toda la mufa, porque el Señor va en ese carro, el Señor va en ese auto, el Señor va con la bendición de esa familia. Cuando dicen, ¿cuánto entienden lo que estoy diciendo? Los hombres siempre sabemos todo. ¿Dónde aprendió a manejar? Yo siempre digo, no tiene la culpa él, tiene la culpa quien le dio la licencia. Y la mujer al lado es más sabia, ¿viste? Va cantando. Mi mamá cantaba en su momento, regocíjate y canta, oh moradora de... Ella finito, ¿no? Y en la casa se iba toda la mufa, llegábamos temprano a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la canción cambian las atmósferas, cambian las cosas, cuánto dicen. Además de su dimensión musical, oiga bien, y de expresión de sentimientos, el canto también tiene sus usos literarios, como una sección de poema. Siempre una canción es como un poema. Y puede referirse para elogiar o para exaltar algo. Cuando tú cantas a Dios, ¿qué estás haciendo? Estás elogiando, estás exaltando su nombre. Y cuando es exaltado su nombre en el metro cuadrado que estás, no hay otra atmósfera, no hay otro ser que pueda estar ahí, sino solo su presencia. Solamente Dios escuchándote cantar. Recordá esto, espaldas lastimadas, pegoteados de sangre, cepos en los pies, en el calabozo de adentro. No había luces, no había la tecnología que tenían hoy. Pablo y Silas, ¿qué hacemos? Y hacemos lo que sabemos hacer. Y eso te estoy ministrando lo que Dios colocó en mi corazón. Que cuando te encuentres en una encrucijada, quizás sea hoy o en un futuro, tengas que hacer lo que sepas hacer. Y es orar y alabar a Dios en medio de esa angustia. Fuera la queja, fuera las murmuraciones, fuera, como decimos acá en Misiones, no dejemos de chillar y cantemos a Dios, exaltemos su nombre. Puede ser que un momento vayas y el médico te dé un revés en el diagnóstico. Pareciera ser que todo venía bien, que todo estaba fenomenal, que todo avanzaba bien. Veías a tu familia, todos comiendo bien, y de un momento a otro hay un revés emocional, hay un revés espiritual. Y antes de quejarte, antes de llorar, antes de chillar, comenzá a orar, porque la preocupación no hace nada, pero la oración sí. Y alabar a Dios, exaltar a Dios, hace que su presencia descienda. Y todo lo que se formó en manera de emboscada allí, se pelearán entre ellos. Y ellos mismos se consumirán. Y tú saldrás en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Pablo y Silas oraban y alababan a Dios. ¿Sabe qué, iglesia? El enemigo prepara emboscadas. Y lo que él prepara para dañarnos, Dios usará para promovernos. Por eso el mensaje de hoy trata de una obra maestra. Está ocurriendo algo en la cárcel, está ocurriendo algo maravilloso. A medianoche los presos los oían. Algo estaba ocurriendo en la atmósfera, algo estaba ocurriendo en el mundo espiritual, no solamente emocional, no solamente cosas físicas sucedieron, sino que algo estaba Dios armando en la atmósfera espiritual. Dice que cuando ellos cantaban a Dios, las puertas se abrieron, las cadenas se cortaron y todos salieron afuera, al patio. Todos alababan al Señor, todos glorificaban al Señor. Y en medio de toda esa trifulca, como decimos acá, estaba el carcelero. Dice la Biblia que él estaba durmiendo y cuando despertó entró en preocupación, entró en pánico. ¿Qué hago ahora? No están los presos. Él no los vio que estaban en el patio. Y sabe que cuando alguien de autoridad militar fallaba en aquel tiempo, no era una suspensión, no era que 3 días estaba suspendido sin goce de haberes. Lo mataban, directamente lo mataban. Yo creo que el carcelero tuvo varias preocupaciones. Vio las celdas vacías, pero una de las más graves, calculo yo que era un argentino, porque dice que estaba durmiendo. Y alguien que está en seguridad no puede dormir. ¿No te pasó que alguna vez vas a una empresa grande, así pasabas la noche y viste, estaba el sereno ahí en el sillón? Y mira tu sereno ahí. Había una época, un barrio ahí,
cerca de casa, donde contratamos un sereno para todo el barrio. Y yo, qué sé, yo no sé. Claro, le pasábamos y el tipo duerme, ¿viste? Las 10 de la noche ya estaba durmiendo, imagínate. Los chorros le podían llevar a él y al otro día le devolvían. Pero acá hay una situación que tiene que ver con lo espiritual. Se abrieron las puertas. Conozco lo que es un cerrojo de un penal. No se abre porque sí. Solamente hay alguien, el carcelero es el que tiene la llave. Generalmente los hierros son mucho más gruesos, mucho más reforzados, mucho más potenciados que cualquier reja de una casa. Es imposible que naturalmente algo suceda. Es imposible que algo naturalmente suceda. Pero cuando oras a Dios, cuando levantas alabanza a Dios, aún en medio de eso, suceden cosas sobrenaturales, que pasa de las lógicas, que pasa de las razones, que pasa de un ámbito religioso. Porque Dios es un Dios maravilloso, es un Dios grande, un Dios que sacude los cimientos. Mira que cuando llega la adversidad, algunos, como dije como referencia hoy, esta gente, los Moken, se dieron cuenta porque eran gente que estaba en el tema de los océanos. Pero otra, la naturaleza huía, la gente huía, las que pudieron huir, huyeron. No huya de la tempestad, no huya de la adversidad. Ellas van a estar, van a llegar. A mí me gustaría no tener problemas. Me gustaría levantarme el lunes y que no haya problemas, no haya deudas. Que me llamen de la cooperativa eléctrica, mire, usted no debe nada. Aquí alguien vino y saldó. Aleluya, gloria a Dios. ¿No te pasa eso que cuando vas a pagar la tarjeta de crédito, decís, ojalá que aparezca 0, 0, 0, 0, en el nombre de Jesús, 0? No, aparecen ahí todo. Los ceros y un número adelante. Eso sí aparece. Todos quisiéramos una vida más holgada. Todos quisiéramos que se levante un presidente y digan, ¿sabe qué? Quédense tranquilos, les triplico la jubilación. Todos los sueldos que quedaron atrasados, ¿sabe qué? Les triplico. ¿Vos decís que gana las elecciones o no? La vida se trata de dureza, de peldaños, de paso a paso, de poco a poco. Pero en esas temporadas Dios hace cosas tremendas, hace una obra maestra como esta. Te dije la causa del encarcelamiento de estos muchachos. Fueron arrestados por expulsar el espíritu de adivinación a una esclava. A veces por hacer las cosas bien, la adversidad te va a tomar, las injusticias van a llegar. Y ante la injusticia aparece Dios con un terremoto. Dios va a hacer lo que tiene que hacer para liberarte de esa situación. ¿Cuántos dicen, Dios va a hacer lo que tiene que hacer para liberarte de esa situación? Porque Él es soberano y vos sos su hija, y vos sos su hijo, y porque Él te ama, y porque Él entregó a su Hijo Jesucristo para que muriese en la cruz, resucitase el tercer día, te está preparando el cielo, ya está todo listo para recibirte allá. ¿Cómo el Señor no se va a ocupar de lo que te está pasando? Adversidad, injusticia, Dios usa un propósito de salvación, una obra maestra. Número 1, el temor. Alarmado por el terremoto, no solamente el carcelero, sino lo que estaban. Mira lo que pasó. O sea, se sacudieron las paredes, se sacudieron la cárcel. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, diga conmigo, de todos. O sea, todo lo que está a tu alrededor también se libera, porque sos la influencia del Espíritu Santo en ese lugar. Lo que está pasando por tu casa, todo lo que está alrededor tuyo se libera. Si sos la única salvada, el único salvado hoy aquí en esta casa, todo lo que está a tu alrededor se libera en el nombre poderoso de Jesús. Dios va a hacer lo que tiene que hacer para liberar a tu familia. Dios va a hacer lo que tiene que hacer para que vos y los tuyos sean salvos en el nombre poderoso de Jesús. Hay una intervención, dice Pablo y Silas. En lugar de huir, se quedaron allí, esperando que el carcelero se despierte. O como dice mi suegra, que se despierte. Porque lo vieron dormido el tipo.
Se quedaron allí. Hey, alguno trajo una guitarra, alguno trajo un acordeón, un saxo, una trompeta, alguien trajo algo. Vamos a seguir cantando. Los hombres de Dios intervienen, no huyen, intervienen en la situación porque hay un plan, hay un propósito divino del Señor. Después de la intervención de los hombres de Dios llega el arrepentimiento. Dice que el carcelero, convencido de la verdad que estaba oyendo de Pablo y Silas, llega la pregunta de las preguntas de todos los tiempos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que él primero fue por su tema de laburo y para que no le corten el cuello. Dice: ¿qué debo hacer para ser salvos? Y en una sola noche, querida iglesia, escuchen bien, en una sola noche, diga conmigo, una sola noche. ¿Cuántas noches estás pasando lo que estás pasando? Y hoy interviene este servidor en tu asunto. De parte del Espíritu Santo te digo que en una sola noche Dios salvó su corazón, Dios salvó su vida. No solamente que le despidieran de su trabajo, sino salvó su alma. Pero añadido a todo eso, salvó a toda su familia. Dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. La historia habla que en una sola noche se derramó el Espíritu Santo sobre este muchacho, un pagano romano convertido en un cristiano. Dios mostró un cambio de actitud, un cambio de mente. Sé que el muchacho, cuando recibe a Cristo en su corazón, va y lava las heridas de Pablo y Silas. La pregunta es: ¿quién le dijo que tiene que lavar las heridas? Les dio de comer. ¿Quién le dijo que le tiene que dar de comer? ¿Qué hace eso? Hace Jesús en la vida de una persona. Quizás alguien se te puso como custodia en la vida. Quizás alguien se tornó como enemigo en la vida. Hoy el Espíritu Santo rodea a esa persona, rodea esa situación, rodea tu vida. Los que fueron contra ti, los que se levantaron contra ti, son los que van a lavar las heridas, son los que te van a limpiar y son los que te van a servir, dice el Espíritu Santo, directamente a las profundidades de tu corazón. Porque el Señor en esta tarde está haciendo una obra maestra. Él está tomando esa adversidad, Él está tomando esa injusticia para mostrar un propósito divino. Hasta ese entonces Pablo y Silas no sabían qué estaba pasando. Nosotros queremos saber lo que pasa cuando nos pasa algo, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Y por lo otro? ¿Y por qué? Lo metieron preso, lo castigaron. Una incertidumbre. ¿Cuándo va a haber libertad? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia? Si bien pasó siglos atrás, pero está pasando en el tiempo de hoy. Adversidades e injusticia que el sistema nos atrapa, nos envuelve. Pero Dios te está ministrando el corazón y haciéndonos recordar que tenemos que saber lo que sabemos hacer, y es orar y alabar a Dios. Un cambio de perspectiva. Un hombre frío, un hombre duro, indiferente. Yo trabajo con la gente y apelo a la confianza de la gente. Pero hay chicos que no saben qué hacer con sus padres porque tienen un corazón duro, frío. Más duro que un porcelanato de la época. No se ríen, no hablan, no oran, no dicen, no saludan, no abrazan. Nuestros chicos van a los congresos y dice el Espíritu Santo te abraza, viene el Padre y te abraza, y no saben lo que es un abrazo porque quizás en su casa están rodeados de una perito moreno alrededor, frío. Y resulta ser que acá hay un cambio de perspectiva, un corazón transformado. Dice que él se bautizó, él y toda su casa. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Es profunda. Hoy vengo a decirte que serás salvo tú y toda tu casa en el nombre poderoso de Jesús, porque hay palabra de Dios para la iglesia. Serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos dicen
Porque Dios puede transformar la adversidad. Una fe genuina lleva a un cambio de vida. La salvación incluye tanto en creer en Jesucristo como dar testimonio a través de nuestra fe y a través de nuestras acciones. No solamente tengo fe, sino que nuestros actos, nuestras acciones, nuestra forma de hacerlo demuestra. Mire, la fe fue dada por Dios no para dar explicaciones, ni para dar lógicas, sino para crear milagros sobrenaturales. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen? ¿Por qué no le aplaudís a Dios? Porque la fe... ¿Viste? A veces pasan cosas. ¿Y cómo pasó? No, esto algo raro hay. La fe no fue dada por Dios para dar explicaciones. Porque donde hay lógicas, donde hay razones, no hay fe. ¿Cuántos apelan a la fe? Es mejor creer. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y en esta obra maestra hubo una pregunta de todas las preguntas, pero también hubo una respuesta sobre toda respuesta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Todo el mundo hoy se habla de esto. Meses atrás, días atrás, estuvimos en unos países europeos. Y yo miro a la gente, miro a la gente, dónde voy a comer, dónde paseamos, dónde estás, dónde están los puntos turísticos. Y vos ves que la gente, todos quieren creer en algo. Porque hay una situación interna que le está pidiendo salvación. Es más, dentro del grupo que íbamos, yo no sé si creer en una iglesia o en un pastor, decían, no sabían que yo era pastor, hasta que les dije. Yo preferiría creer, no sé, en el budismo. Entonces no tengo muchos compromisos, no tengo muchas cosas. En el hinduismo. A una persona le dije, si crees en el hinduismo, tenés que saber que todo lo que está hecho ahora en tu vida es incambiable. Todo lo que ellos hablan y quieren transformar es para una reencarnación. No, a mí me basta con esta vida y ya alcanza. Hay gente que no sabe ni en lo que cree. Da manotazos de ahogado. ¿Por qué? Porque su alma dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la pregunta hoy el Señor nos trae aquí en este auditorio, este día lluvioso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El Islam te dice, tenés que rezar 5 veces al día, exactamente a las 5:33 de la mañana. Tal cual así. Te dice, tenés que dar limosna a los pobres, que visites la Meca en peregrinación y que ayunes durante Ramadán. Entonces quizás vuestras buenas obras superarán a vuestras malas obras. Y así tal vez te podrás ser salvo, te podrás salvar. El hinduismo te dice que hagas sacrificio de puja y que te bañes en el río Ganges, en el río de ellos. Y que tal vez la próxima vez, cuando te reencarnes en un estado de vida superior y después de una serie de vidas en buenas obras, tal vez te puedas salvar. Así hablan las religiones. Así están en los dictámenes de las religiones del mundo. Y también en el contexto nuestro. Hay muchas iglesias que te dicen qué tenés que hacer para ser salvo. Y yo hoy vengo a decirte, no es lo que tengas que hacer. No es cuestión de hacer, sino de creer. Un claro ejemplo, Jesús hasta lo último nos mostró lo que es la gracia. Está en la cruz, desangrándose, él y 2 muchachos al costado, uno a un costado, otro a otro costado. Y uno empezó a quejarse. ¡Hey! ¿No era que vos sanabas a los ciegos? ¡Hey! ¿No era que vos... ¡Hey! Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. La conversación de ellos ahí en la cruz, todos lastimados, sangrados.
Y uno dice, hey, no digas nada. Tener respeto, es el Hijo de Dios. Y él le dice a Jesús, seguramente en un perfil así de lo que podía ver, le dice, si en toda esta te acordás, acordate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, con los ojos lastimados, dañados, su frente sangrada, le mira y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Minutos más tarde todos murieron. A cada uno se le llevó a sus tumbas. Jesús al tercer día resucita. Los otros siguieron y están muertos. Pero su alma fue salva. Ahora, ese malhechor no diezmó, no ofrendó, no fue un día al culto, Una vez nos trajo 1 kilo de amor para un necesitado. Ay, ¿sabes qué? No se bautizó. Porque no se trata de hacer, sino de creer. Muchos mueren en los hospitales, accidentados, enfermos, con enfermedades terminales. Gente que vemos que anda en silla de ruedas, no puede hacer. Vamos a evangelizar, póngase de pie ya. Y el tipo está, no puede hacer. Dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca que Dios es fiel y justo y creyéramos con nuestro corazón, seremos salvos. ¿Cómo le decís eso a un mudo? Porque no es cuestión de hacer, sino de creer. Hoy vino otra vez el Espíritu Santo y nos trae esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Así como el carcelero hizo la pregunta más importante del mundo, Pablo y Silas tuvieron la respuesta más importante del mundo, la mejor noticia. Diga conmigo, la mejor noticia. Y es el Evangelio de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Esas son buenas noticias, de eso se trata el Evangelio de Jesucristo. Buenas noticias. Usted es un evangélico, usted es una evangélica, usted es un hombre y una mujer llena de Dios. Usted hoy sale de aquí llevando buenas noticias. Solamente cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y deje que las acciones sean en consecuencia de lo que se cree. Este hombre creyó y lavó las heridas. Nadie le dijo, che, en el estatuto de la iglesia. En el hinduismo tú dices, tenés que hacer aquello para salvar tus macanas. El islam aquello. Cree en el Señor Jesucristo. Tu salvación no depende de lo que puedas hacer por Jesús. Depende simplemente de que creas lo que hizo Jesús por ti en la cruz. ¿Viste que hoy el Señor nos cambió la mente? De verdad, yo me sinceré cuando escribía este mensaje. Yo creía que muchas cosas a veces por hacer. Y es venir a los pies de Jesús para ver lo que Él hizo por mí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Te estás preguntando? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Oiga, paréntesis acá. Cuando yo creo en el Señor Jesucristo, mi vida es transformada. Mi vida es regenerada. ¿Cuántos me ayudan con un? Somos cambiados, somos transformados. Ya de ese momento mis acciones son otras. Mi forma de pensar es otra. Mi forma de hablar es otra. Aquel que está herido, lavo sus heridas.
Aquel que está necesitado le ayudo, porque ya no soy el mismo de lo que fui ayer a la tarde. En una sola noche el Señor cambió mi vida. El Señor cambió el destino, cambió el rumbo de mis pasos. No porque ahora recibo la salvación, creo en el Señor Jesucristo, voy y duermo con mi novia, voy y duermo con mi novio, voy y estoy en adulterio, porque igual es cuestión de creer, no de hacer. Porque la gracia es un don, viene de parte del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, trajo misericordia, trajo favor del cielo. Vos y yo no tenemos que hacer nada, lo hizo todo Él por nosotros. Pero dice la palabra del Señor que Él es el Cordero que fue inmolado en la cruz, pero también es el león de la tribu de Judá. León tipifica la justicia de Dios, que Dios va a hacer justicia. El asunto es que hoy creas en el Señor Jesucristo, te vayas desde este lugar salvo y por fe, creyendo que tu familia también obtendrá la salvación. Pero no voy a cometer pecado, no voy a ir en contra de Dios, porque Dios me salvó. Porque ¿sabe qué, querida iglesia? La vida es un reflejo del amor de Dios. Ahora, cómo la vivamos es un reflejo de nuestro amor por Él. ¿Ok? ¿Le querés dar palma al Espíritu Santo? Una obra maestra. Al hombre se le puede quitar todo. A la mujer se le puede quitar todo. Bienes, hijos, casa, matrimonio. Hay gente que pasó así en la vida y pasa así en la vida. Pero hay algo que no se le puede quitar, es la actitud. Y hoy depende de vos y de mí el tema de la salvación. No tenés que hacer nada, solamente creer lo que hizo Jesús. Amén.